¿Sabías que un bebé en promedio utiliza 8,000 pañales y estos tardarán entre 200 y 500 años en degradarse? Diseñado y confeccionado ideal para ajustar de 0 a 2 años. Diseños impresos, coloridos y divertidos. Corte ergonómico para un mejor ajuste y libertad de movimiento. Puedes escoger entre nuestros diseños estampados o lisos. Protege a tus hijos de los químicos. Ahorra hasta 40,000 pesos. Visita nuestra tienda online desde la aplicación. Pide tus Lemonins y recíbelos en la comodidad de tu casa. O búscanos en Facebook. Lemonins, pañales ecológicos. Protege a tu bebé y al medio ambiente. Es tiempo de quedarte en casa, de observar con detalle el interior y poner atención en aquello que realmente importa. Es momento de cambiar, de construir, replantear y reinventar, de mejorar nuestro mundo, nuestro espacio, de darnos cuenta que si lo hacemos juntos, podemos lograr más. Porque vivimos en el mismo lugar y formamos parte del mismo mundo. Logremos cosas increíbles. Pinturas Ocel lleva a tu casa todo lo que necesitas para tu proyecto. Ahora que estás en casa, Ocel está contigo. Dar fe de los hechos y actos del estado civil de las personas es la actividad oficial que represento, tratando de llevar un mensaje amoroso y de unión a cada pareja en su boda civil, con un toque de realidad y a la vez también de dinamismo, ya que la familia es la base de esta y todas las sociedades. Con 17 años en la carrera registral, cada pareja me ha dejado una enseñanza, lo cual disfruto enormemente. Oscar, elige si aceptas como esposa legítima Angelina. Sí, quiero. Muy bien. Primer besito de esposos, dejando abrir. Pienso que el amor es la respuesta a todo, y si haces tu trabajo y las cosas con amor, los resultados sin duda son estupendos. Tienes que meter así. Perfecto. Así. Y la cierra. ¡Córrele, córrele! Eso, las Ok, ¿cómo están? Muy buenas noches. Este es su programa Desmenuzando la Ley, en una transmisión especial que haremos el día de hoy con motivo de ser el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer. Como ustedes saben, en Desmenuzando la Ley hemos tocado diversos temas relacionados con este asunto tan delicado y tan grave que, bueno, realmente es un problema a nivel mundial. Y hemos tocado los temas que en México se han hecho muy puntuales, como los feminicidios, como el acoso callejero, el acoso laboral, todo ese tipo de situaciones, el acoso en las universidades, la violencia que se ha desatado a raíz de la pandemia y del confinamiento de las personas. Y hoy precisamente tenemos un programa muy especial. A mí me da muchísimo gusto el poder tener este panel tan interesante de ponentes que saben perfectamente bien del tema, porque para que podamos entender del tema tenemos que dejar que hablen los que saben. No todos somos expertos en todo, recordemos eso. Para poder entender la realidad de las cosas tenemos que dejar que aquellos que viven día a día esa realidad, aquellos que se han preparado, que han metido la mano para poder solucionar diversos problemas, sean los que hablen. Y el día de hoy tengo un panel envidiable, que ya lo quisieran cualquiera, la verdad, cualquier televisión, cualquier canal de YouTube, somos privilegiados en tener estas invitadas el día de hoy. La dinámica del día de hoy va a ser diferente. Aquí no va a haber un intercambio de debate, sino que por ser el día que es y por ser el tema que vamos a tocar, cada una de nuestras participantes tendrá un lapso hasta de 5 minutos para poder exponer el tema que ha preparado para compartirlo con todos nosotros.
Yo solamente me limitaré a hacer la presentación y ellas son las que nos estarán enriqueciendo con su conocimiento y con sus aportaciones. Así que, como siempre, le doy la bienvenida a mi compañera y amiga, la licenciada Miriam Terrazas Orozco. Ella es abogada, especialista en el tema de lo familiar, activista en pro de los derechos de los menores y maestrante de la carrera de Derechos Humanos. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado Urubey. Muy buenas noches. Y así como van pensando, pues las voy a ir presentando para poder hacer una semblanza de cada una de ellas. La verdad estoy muy orgulloso de contar con su presencia. Y bueno, vamos a dar inicio. Le vamos a empezar con la licenciada Miriam Terraza. Bueno, empieza su tiempo, yo le marco el tiempo en el que cuando te falte un minuto, Miriam. Y pues bueno, escuchemos atentamente y gracias por estar con nosotros. Adelante. Bueno, a todos los televidentes que nos escuchan y sobre todo las mujeres, hoy es un día muy importante, es el 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Tenemos nuestros antecedentes. El antecedente más evidente es el de las dominicanas Mirabal, que ese 25 de noviembre de 1960, Minerva, Patria, María Teresa Mirabal aparecieron muertas. Y pues bueno, es un signo en cuanto a trascendencia de erradicar esa violencia de género. Entonces, este Día Internacional de la Mujer, pues lo que queremos es concientizar a toda la sociedad de erradicarla, de concientizar y de crear valores en conjunto. Como lo ha señalado la ONU, se trata de las violaciones más extendidas, persistentes y devastadoras que existen en todo el mundo. No nada más es aquí en la República Mexicana, es en todo el mundo. Y realmente muchas víctimas no denuncian por la estigmatización y la vergüenza, por la manera en que se suma la impunidad que se balancea con su perpetrador. Pues bueno, esta violencia a la mujer hay distintos tipos de clasificaciones. En los programas que hemos tenido en Desmenuzando la Ley, hemos señalado que hay violaciones, violencia en cuanto física, emocional, psicológica, patrimonial o económica, y también la sexual. En cuanto a este mes que se caracteriza por el mes naranja, también se caracteriza por la generación de la igualdad y lo que se hace es oponerse a esa violencia. En cuanto a datos alarmantes, para poder ubicarnos. En datos alarmantes, la ONU ha señalado que en todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de su compañero sentimental respecto a violencia física o sexual, principalmente, como lo he reiterado, por ser parte de un familiar o un compañero sentimental. De un 100%, un 52%, o sea, un poquito más de la mitad, las mujeres casadas o las que viven en unión libre pueden decidir respecto a las relaciones sexuales o pueden decidir respecto al uso del condón o anticonceptivos o por medio de su salud sexual. 200 millones de mujeres en todo el mundo han sido sometidas a la mutilación genital femenina. O sea, para que se fijen en qué grados estamos. 1 de cada 2 mujeres han sido asesinados por un miembro de la familia o por su compañero sentimental. O sea, estamos hablando que un poquito menos de la mitad, pero que han sido las relaciones más cercanas en su círculo más cercano, que es el núcleo familiar. El 71%, las mujeres han sido víctimas de la trata de personas, entre ellas niñas y mujeres, en la modalidad de explotación sexual. Si se fijan, son temas fuertes. Ahora bien, este tipo de violencia lo han señalado los especialistas o los que han verificado este tipo de estadísticas, han analizado que se vincula a como si fuera un cáncer, a las mismas estadísticas de una gente que muere por cáncer, y pues lo pueden señalar como que es una causa de una salud mayor o un tránsito combinado, y pues
esto se vive no solamente en un estado, en otro estado, se vive en toda parte de la República Mexicana. Para terminar, según la ONU, 6 de cada 10 mujeres sufren de violencia a través de su vida y pues bueno, se ha convertido este tipo de violencia de género por nuestro género en esa clasificación de un homicidio a convertirse a un feminicidio. Ahora bien, si se fijan, muchas mujeres han terminado quemadas, mutiladas, violentadas totalmente, y pueden señalarse ese tipo de violencia que termina o culmina con la vida a esos famosos crímenes de odio. Entonces, es totalmente aberrante. Debemos de hacer consciente a nuestra sociedad de que tenemos que dar valores desde el núcleo familiar. No machismo, no asimetrías de poder, no, ya lo habíamos hablado en este tema. Y para concluir, una frase importante. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Gracias. Muchísimas gracias a Miriam por su intervención. Vamos a dar paso ahora a la licenciada Guadalupe Martínez. Ella es especialista en temas de seguridad pública, derechos humanos y también es conferencista en temas de acoso sexual y violencia de género. Muchísimas gracias, licenciada Guadalupe. Empieza su tiempo y, por favor, adelante. Gracias. Muchas gracias, Erubey. Buenas noches a todos. No sé si me escucho. Bien lo decía ahorita la licenciada Miriam en relación a la violencia de género que se está sufriendo hacia el interior, de cómo han ido pasando generación tras generación con ese tipo de conductas violentas hacia la mujer. Tenemos desde tiempos inmemorables lo que viene siendo la ablación genital, que todavía se sigue realizando en algunos países, lo que era la lapidación, todo este tipo de violencia extrema que buscaba precisamente infringir ese sufrimiento. Bajo el derecho positivo que nos rige actualmente, el artículo 1 constitucional nos dice que toda autoridad, desde su respectiva competencia, debe de tener la obligación de proteger, respetar, promover el respeto hacia los derechos humanos. Tenemos diversas leyes que precisamente buscan que esa violencia hacia la mujer se frene, que se termine. Tenemos, por ejemplo, lo que es la Convención de Belém do Pará, donde nuestro país forma parte también, que se condena todas las formas de violencia contra la mujer. Tenemos la CEDAW, que más allá de eso busca precisamente que no nada más se condene, sino que se sancione, porque finalmente si nada más se condena y no hay una consecuencia de esa conducta, se va a seguir repitiendo, ¿verdad? Entonces yo les quería platicar un poquito de lo que viene siendo el protocolo para prevenir y sancionar lo que es el hostigamiento y acoso sexual. ¿Por qué me voy a ir un poquito hacia ese tema? Porque, bueno, la licenciada abarcó muy atinadamente lo que es la violencia dentro del núcleo familiar en primera instancia, pero de pronto nos damos cuenta que las mujeres hemos sido violentadas mucho más público, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una actividad laboral donde ya hemos salido a participar, a contribuir de alguna forma con nuestra familia. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues que nos hemos encontrado que somos víctimas de acoso sexual, puede ser acoso laboral, puede ser abuso, puede ser hostigamiento. Y para entrar en tema es hacer esa diferenciación. ¿Cuándo es un acoso y cuándo es un hostigamiento? El acoso se da, a lo mejor el compañero tiene algunas conductas lascivas con connotación sexual hacia mi persona, algunos comentarios, algunas incluso tocamientos se pueden dar. ¿Y cuándo es hostigamiento? Pues cuando la persona que está realizando esas conductas tiene una relación de poder o yo estoy sujeta a esa relación donde él es un superior jerárquico mío como mujer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ha ido dando todo esto y por qué la intención de que exista un protocolo en donde se dé precisamente una capacitación al personal, en donde el personal sepa que esas conductas no son normales y no tendríamos por qué aguantarlas? Estamos tan acostumbrados en un momento dado a normalizar ese tipo de conductas que no las identificamos. En un taller que realizamos, por ejemplo, en donde yo trabajaba anteriormente, hicimos una encuesta
de 20 preguntitas muy sencillas, en donde les decíamos a las compañeras, a ver, ¿te ha pasado esto? ¿Algún compañero te ha visto y te ha sentido incómoda? ¿Te han hecho algún tipo de comentario? ¿Te han visto de una manera que no te sentías tú segura? Fue algo, de entrada hicimos un cuestionario de que se han sentido acosadas en el trabajo o hostigadas y todos dijeron que no. Teníamos hombres y mujeres ahí y dijeron, no, aquí no se da, aquí no es posible. Cuando empezamos a ver las estadísticas, hubo algo que llamó mucho la atención. Según el INEGI, en donde se han dado más este tipo de conductas es en trabajos en donde anteriormente eran considerados mayoritariamente de hombres. El primer lugar en cuestiones de acoso y hostigamiento sexual lo tenía la Sedena, ¿sí? Seguido por lo que viene siendo las policías, las fiscalías, y en tercer lugar lo que venía siendo el ISSSTE, y eso me llamó mucho la atención. Entre esos parámetros, bueno, estas estadísticas nos dicen que es donde las mujeres han tenido mayormente este tipo de conductas en su ámbito laboral. Pero ¿qué pasaba? Pues no pasaba nada, porque no había una denuncia, no había un lugar que se encargara precisamente de ese acompañamiento, ni ninguna estrategia que de pronto pudieran ellas acudir para pedir esa protección precisamente de la instancia donde trabajan. Cuando terminamos esa encuesta, así de manera rápida les comento, nos dimos cuenta que todos, sin excepción, habían sido víctimas de alguna situación de acoso o de hostigamiento sexual, y que compañeros varones habían reconocido que en algún momento habían realizado alguna conducta que había hecho precisamente que la compañera mujer se sintiera incómoda en relación a esa relación de trabajo, ¿sí? Entonces es bien importante. Lo que me llamó mucho la atención de este protocolo, que está aplicado, bueno, en el ámbito de la Administración Pública Federal, pero investigando un poco más del tema, me encontré que también en el ámbito del servicio privado ya es obligatorio de las empresas tener ese tipo de capacitaciones para su personal. Deben de tener un comité que evalúe si realmente hubo eso y qué es lo que va a hacer al respecto, ya sea separar de lugar al acosador o al hostigador de la víctima, y ese sería un primer acompañamiento. Pero bueno, hay mucho que hacer en materia de prevención de acoso y hostigamiento como una forma de violencia hacia la mujer, que ya estamos prácticamente en el ámbito laboral en todas partes. Entonces hay que trabajar en el tema, porque cada día hay más mujeres en el ámbito. Sí. Ok, muchísimas gracias, muchas gracias por su participación, licenciada Guadalupe. Voy a dar paso a la licenciada Xuyn Liu Eng, así, espero que así se pronuncie. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene estudios de maestría en política criminal en la unidad de posgrado también de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y trabajó en la Procuraduría General de la República, en la delegación también de San Luis Potosí. Ha ingresado al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en el 2009, y también ha ingresado al Juzgado Familiar en la capital del Estado en el 2015, y es miembro del colectivo Sororidad Activa, que es representado por la maestra Elizabeth Ramírez. Entonces, le doy la palabra, por favor, a la licenciada Xuyn Liu. Sí está bien pronunciado así, ¿verdad? Espero que sí. Sí. Bueno, empieza su tiempo, licenciada. Adelante. Muchas gracias a todos. Les agradezco muchísimo que me hayan invitado a colaborar. Bueno, primeramente, desde el ámbito que yo manejo más, me permito hacer una enumeración, así lo más breve que fuera posible, de los tipos de violencia que se señalan en nuestra ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en San Luis Potosí. ¿Por qué lo hago? Porque muchas veces desconocemos cuáles son las conductas que podrían ser violencia en contra de las mujeres. Tenemos, por ejemplo, que hay violencia en contra de los derechos reproductivos, violencia digital, violencia docente, como ya lo mencionaban también mis compañeras, la violencia institucional, que precisamente se da cuando no se siguen o no se tienen siquiera los protocolos para la atención a las víctimas en situación de violencia. La violencia abarca cualquier ámbito en el que una mujer está presente. En nuestro estado, San Luis Potosí,
precisamente tiene uno de los índices más altos en contra de el delito que es la violencia extrema en contra de la mujer, ¿no? Y estamos hablando de los feminicidios. Por ejemplo, en el estado de Colima, de acuerdo a datos que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estamos con el conocimiento de que la tasa de feminicidios corresponde, el número 1 a Colima, con el 1.27 por cada 100,000 mujeres que habitan el estado. Y bueno, yo me sorprendí porque estábamos viendo incluso los estados que le siguen, bueno, Morelos, que sabemos que tiene bastante este tipo de problema, enseguida Nuevo León, que también, bueno, marcan mucha civilización en cuanto a otro tipo de cosas, cuestión a lo mejor de industria, etcétera, pero en cuestión de tasa de feminicidios sí se encuentran bastante a la alta. Y una cosa que me sorprendió muchísimo, San Luis Potosí con el 4º lugar, que tiene una tasa de 0.75 por cada 100,000 mujeres. Creo que a últimas fechas precisamente esa tasa se ha incrementado mucho, hemos vivido un incremento de violencia aquí en nuestro estado que, bueno, ha impactado muchísimo a las mujeres. Yo en Face veo muchas publicaciones a ese respecto, como lo comentaba un poquito antes de entrar a la grabación, que estamos muy sorprendidos, ¿no? Vemos ahora nuestras redes sociales y siempre estamos como teniendo ese tipo de noticias, o sea, que son por demás preocupantes, ¿no? La violencia en el plan de feminicidios en contra de la mujer, precisamente aquí en San Luis Potosí, de lo cual, bueno, esperaríamos que sí se tomaran acciones pertinentes, tal como lo mencionaba primero Miriam. Pues bueno, una de las cosas más importantes en este momento es seguir visibles. Precisamente no se pudieron a lo mejor hacer mucho tipo de eventos o de marchas o cuestiones en razón de reuniones de los colectivos, etcétera, precisamente por la situación que se vive de pandemia. Y es cuando más lo necesitamos. Sabemos que la tasa de violencia se ha incrementado muchísimo por esta situación que ha traído el COVID, situación de desempleo, situación de estar en un ambiente muy encerrado que desata las discusiones a lo mejor a veces entre la pareja y bueno, precisamente nos complica ahora que cuando más necesitamos hacernos visibles, bueno, tenemos que quedarnos en casa y tratar de ver cómo se visualiza este problema para más gente utilizando otro tipo de métodos, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita son los medios digitales. Me permito también compartir de rapidín porque sé que el tiempo apremia. Bueno, este martes se informa a través también de las redes sociales, entraron en vigor diversas reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Ciudad de México. No sé si ustedes a lo mejor habrán tenido oportunidad de visualizarlo. En muchas ocasiones sabemos que las mujeres no pueden escapar del ámbito de violencia que viven en sus casas, como ya se estaba mencionando ahorita, por parte de su pareja o de su círculo primario, porque no tienen independencia económica, sufren violencia económica, sufren violencia física en ese entorno, ¿no? Precisamente esta nueva reforma, lo cual quedó estipulado en la fracción tercera del artículo 63, se estipula que el agresor tiene la obligación de hacerse responsable del mantenimiento o el pago de los servicios en casa. Tú como mujer denuncias agresión, denuncias que sufres violencia y ahora ya tienes un poco a lo mejor esa apertura de que no te van a echar a la calle con tus hijos, de que no te van a sacar de la casa, ¿no? Textual se menciona, se debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del agresor con respecto a la propiedad o posesión que previamente existían o los apoyos que brindaba para ello. Como sabemos, nuestra legislación de cada estado sigue una pauta en cuanto a lo que Ciudad de México, Estado de México van creando. Entonces, bueno, yo espero que muy pronto podamos ver ese tipo de reformas aquí en el estado, porque es uno de los impedimentos con los que las mujeres siempre se topan al tratar de detener esa situación de violencia que viven en casa. Son personas vulnerables que precisamente si dejan de tener el apoyo económico que por ley además les corresponde, porque no es ningún favor que se les esté haciendo, lo dejan de tener y muchas veces por eso entonces
ya no continúan con la denuncia o con su queja, ya no acuden a las instituciones que se supone que les deben de brindar apoyo. Entonces, este impedimento que ya está siendo superado aquí en México, que ya se está dando la pauta, espero que pronto se pueda extender a los demás estados y podamos ver que más mujeres acuden a pedir ayuda. También en esta reforma se estipula que se brindará también atención y terapia de reeducación y reinserción social a los agresores. ¿Por qué? Porque es todo un conjunto. O sea, sabemos que, bueno, la violencia se desencadena con una facilidad, con una chispa impresionante, ¿no? Pero además de detenerla cuando ya existe, tenemos que saber el origen de la misma y tratarlo. ¿Por qué? Porque también no se trata nada más de alejar al agresor y decirle vas a seguir manteniendo la casa. Tenemos que ver qué es lo que hay en el fondo y tratar de darle una solución a ese problema. La medida es una medida como de tipo preventiva que nos permite entonces ahondar en el problema de fondo. Esperemos también, bueno, que se cree toda la infraestructura para que se pueda hacer este tipo de terapias de reinserción en donde la familia también salga beneficiada y ya no sufran la violencia por parte del agresor, pareja, padre, de familia en este entorno, ¿no? Muchas veces se dice, si en el noviazgo él te pega, es agresivo, tiene ese tipo de conductas, te dice no salgas con estos amigos, no, quién te llama, te revisa el celular. O sea, muy probablemente ahí vas a tener a un padre de familia agresor, que golpee, que no te deje salir, que maltrate a tus hijos, ¿no? Entonces, ya cuando te encuentras en esa esfera en donde estás atada de pies y manos, porque bueno, también vivimos violencia laboral, sabemos que las mujeres perciben menos dinero que muchas veces su pareja masculina, ¿cómo sales, no, de esa espiral de violencia? La mayoría de las mujeres te dice, es que no puedo dejarlo precisamente por esa cuestión económica. Y bueno, como te comentaba, espero que pronto podamos estar viendo ese tipo de reformas aquí en nuestro estado y que sigamos adelante, ¿no? Porque las instituciones de apoyo a la mujer existen, están esperando que la gente vaya, que la gente acuda, que la gente se trate, pero necesitamos también que las mujeres estén en posibilidades reales y no en peligro de perder cualquier tipo de integridad si es que acuden a denunciar, si es que acuden a solicitar ayuda, que no pierdan el estatus que ya tienen de protección para sus hijos o incluso para ella misma en cuestión tan básica como tener un techo, como poder seguir pagando una escuela, como poderles dar de comer a sus hijos. Gracias. Bueno, muchas gracias, licenciada, por su aportación. Vamos a dar paso ahora a la señorita Marioli Flores. Ella es estudiante de la carrera de Comunicación Social y ella habita en el país, en Bolivia, en la República de Bolivia, y ha estado de invitada con nosotros. Y bueno, ella es una activista muy ardua en este tema allá en su natal Bolivia, y bueno, queremos escucharla, así que le damos la palabra y corre su tiempo. Muchas gracias, María. Buenas noches, un gusto estar presente otra vez. Bueno, más allá de las cifras que creo que las escuchamos todos los días en las noticias, las vemos en redes sociales y demás, las dejamos pasar así como cifras. Creo que lo más importante es entender que cada uno de esos números son mujeres y son niñas que tienen una vida, que tenían una vida, que tenían metas, que tenían sueños, que no son solamente números, ¿no? Creo que ya estamos tan acostumbrados a escuchar cada día que violaron a una mujer, que violaron a una niña, que asesinaron a una mujer, que su pareja la asesinó, que la quemó, tantas noticias que vemos al día, que esas cifras se convierten en un número más, ¿no? Y lo principal es no dejar que esto suceda, no dejar que pasen como una cifra más y hacer de la vista gorda y decir, bueno, yo no soy así y no me importa y con que yo no sea violento, pues está bien, ¿no? Porque ahí no termina, porque esta violencia que sufrimos las mujeres, tanto de México como de Bolivia, como toda Latinoamérica y el mundo, pues tiene un contexto cultural, social, ¿no? E incluso histórico,
que es con lo que tenemos que acabar. No quito la responsabilidad al Estado, a las autoridades, a los gobernantes y a las instituciones que se tienen que encargar de estas situaciones. Sin embargo, tenemos que pensar que nosotros también tenemos esa responsabilidad, porque cada uno de nosotros con nuestras acciones diarias, con esa normalización que hay ante este tipo de violencias, estamos contribuyendo a que se sigan aumentando esas cifras. Entonces yo creo que por ahí es donde debemos empezar a actuar cada uno y bueno, dejar de hacer de la vista gorda, ¿no? Por ejemplo, casualmente cae este día, 25N, con el fallecimiento de un astro del fútbol, ¿no? Que todos acá conocemos. Entonces, varias colectivas de Bolivia, también de México, a lo que he podido ver, salen a denunciar las violencias que había ejercido este hombre con algunas mujeres y con niñas también. Y les cae todo el peso de la sociedad permisiva, ¿no? Con este tipo de hombres violentos. O sea, las empiezan a agredir y demás, y que locas y no sé qué. Entonces, esa permisividad que tenemos, que tiene la sociedad con este tipo de agresores, de hombres violentos, de golpeadores, de mujeres y de violentadores, es la que está haciendo que esas cifras sigan subiendo. Porque todos decimos, no, no quiero que esto pase, no quiero que las mujeres sigan siendo asesinadas en mi país, tanto en México como acá en Bolivia. Pues la gente se llena la boca diciendo que ya no queremos más violencia, sin embargo no contribuimos a que esto pare, no estamos contribuyendo a que esto pare cuando somos tan protectores, ¿no? De este tipo de violentos, cuando somos tan socapadores incluso y a veces hasta cómplices, porque callarnos ante la violencia que ejercen otros hombres contra las mujeres y contra las niñas es ser cómplices de esta situación. Callarnos y no decir nada y no denunciar y no acusar a tal porque es mi ídolo o porque es mi amigo o porque es mi familiar o mi hermano, es ser cómplices de la violencia que estamos sufriendo las mujeres todos los días. Hoy justamente están en marcha, supongo que allá en México también, imagino que también, acá en mi departamento, en Sucre, las mujeres salieron a marchar con las víctimas de violencia y demás, con los familiares de las víctimas. Yo por razones de salud no pude asistir, pero sé que han establecido una marcha, han fijado una protesta y un plantón para denunciar estos actos y para exigir justicia, ¿no? Porque justamente, y pienso, con razón no tenemos justicia, con razón siguen quedando impunes estos agresores, con razón los sueltan, porque es la misma sociedad e incluso las mismas mujeres las que están socapando y siendo permisivas y perdonando y olvidando, ¿no? Olvidando y sin tener memoria de las cosas que han hecho estos agresores y de lo violentos que han sido con las mujeres y con las niñas. Es como si nos borraran, ¿no? De la mente cuando un hombre ha sido agresor con alguna mujer, pero a mí me cae bien, o era buenito, o era buena gente con otras personas. Es como si nos borraran de la memoria lo que ha hecho, ¿no? Y las virtudes que tiene no quitan que sea violento y que a otras mujeres las haya agredido y las haya violentado. Otra cosa también es que aunque a ti no te esté pasando y eres mujer y no te esté pasando y no te pase esto, no significa que no les está pasando a otras mujeres. Creo que eso lo tienen que empezar a entender las mujeres desde su espacio, ¿no? Porque ser más empáticas con sus iguales es lo que nos va a llevar a hacer más grande esta lucha y hacer más grande este movimiento y levantar la voz, ¿no? Pero en un grupo más grande. Y bueno, para que todo esto termine, porque es demasiada injusticia, es ver todos los días y
quitar la vista de ahí, solamente seguir, creo que es demasiado egoísta de nuestra parte como sociedad, y reclamar porque las autoridades no cumplan con sus funciones cuando nosotros no estamos cumpliendo con nuestra parte de responsabilidad que tenemos para acabar con la violencia contra la mujer y contra las niñas. Es hipócrita de nuestra parte, ¿no? Si queremos exigirle a las autoridades, tenemos que empezar por nosotros ser autocríticos con cómo estamos tratando estos temas, cómo estamos siendo permisivos con la violencia que vemos todos los días, cómo nos quedamos callados muchas veces y calladas. Y bueno, así no vamos a poder exigir nunca que cesen los feminicidios o que cesen las violaciones a las mujeres y a las niñas, ¿no? En Bolivia hasta el momento hay más de 100 casos de feminicidio. Y bueno, los que se han descubierto, ¿no? Hasta el momento, claramente hay más mujeres y más niñas extraviadas hasta el momento, que están que los familiares están en la búsqueda de ellas y demás, pero pues muchos de estos casos no llegan a una sentencia, no condenan al acusado, los dejan libres. Estamos en peligro constante las mujeres acá porque acaban de dejar libres a varios tipos que han sido violentos con las mujeres, que han violado a mujeres, con pruebas y todo, los acaban de dejar libres, ¿no? Y entonces estamos viviendo en una sociedad en la que están caminando por ahí y bueno, en cualquier momento a cualquiera de nosotras nos puede pasar. Por esta razón es que tenemos que empezar a levantar la voz todas y no solo algunas, porque la próxima puede ser tú y eso tienes que pensar muy bien, o la próxima puede ser tu mamá, puede ser tu hermana, así que es momento de que ya, o sea, y como dijo la licenciada, pues si no es ahora, ¿cuándo? Y si no eres tú, ¿quién? Estoy muy de acuerdo con esas palabras. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte. Regresamos, vamos a unos anuncios de nuestros patrocinadores y regresamos en un minuto. No le cambie. ¿Sabías que un bebé en promedio utiliza 8,000 pañales y estos tardarán entre 200 y 500 años en degradarse? Diseñado y confeccionado ideal para ajustar de 0 a 2 años. Diseños impresos, coloridos y divertidos. Corte ergonómico para un mejor ajuste y libertad de movimiento. Puedes escoger entre nuestros diseños estampados o lisos. Protege a tus hijos de los químicos. Ahorra hasta 40,000 pesos. Visita nuestra tienda online desde la aplicación. Pide tus Lemonís y recíbelos en la comodidad de tu casa. O búscanos en Facebook. Lemonís, pañales ecológicos. Protege a tu bebé y al medio ambiente. Es tiempo de quedarte en casa, de observar con detalle el interior y poner atención en aquello que realmente importa. Es momento de cambiar, de construir, replantear y reinventar, de mejorar nuestro mundo, nuestro espacio, de darnos cuenta que si lo hacemos juntos, podemos lograr más. Porque vivimos en el mismo lugar y formamos parte del mismo mundo. Logremos cosas increíbles. Pinturas Ocel lleva a tu casa todo lo que necesitas para tu proyecto. Ahora que estás en casa, Ocel está contigo. Dar fe de los hechos y actos del estado civil de las personas es la actividad oficial que represento, tratando de llevar un mensaje amoroso y de unión a cada pareja en su boda civil, con un toque de realidad y a la vez también de dinamismo, ya que la familia es la base de esta y todas las sociedades. Con 17 años en la carrera registral, cada pareja me ha dejado una enseñanza, lo cual disfruto enormemente. Oscar, elige si aceptas como esposa legítima Angelina. Sí, quiero. Muy bien. Primer besito de esposos. De
Pienso que el amor es la respuesta a todo y si haces tu trabajo y las cosas con amor, los resultados sin duda son estupendos. Tienes que meter así. Perfecto. Así. Y la cierra. ¡Córrele! Eso, la sostienes. Muy bien, estamos de regreso. Recuerden que estamos en un programa especial de Desmenuzando la Ley, tocando el tema de la erradicación de la violencia contra la mujer. Vamos a dar pie a la ponencia de la doctora Sara Serna Villagra y que, bueno, le pido por favor a producción que lo transmita y terminando continuamos con nuestras ponentes. Buenas noches a todas y todos. Un gusto estar compartiendo un breve espacio en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra las Mujeres en el programa La Chispa. En este sentido, pues me gustaría nada más brevemente compartir una reflexión respecto a las diversas causas y factores que explican de alguna manera la violencia de género. En ese sentido hay que hablar del sistema sexogénero, donde se reproducen y se dividen según roles de género, los espacios, las labores, la división sexual del trabajo. Entonces a las mujeres le corresponde el ámbito femenino, de lo privado, del cuidado, de la reproducción de la vida, y a los hombres el espacio productivo, el espacio público, el espacio del trabajo, el espacio de la provisión de bienes y servicios. Y bueno, en ese sentido, digamos, de esos espacios divididos, de esos roles estereotipados, donde, por ejemplo, una mujer que es madre soltera transgrede roles de género al ser a la vez proveedora, pero a la vez cuidadora. Entonces, sí, en ese sentido, todo ese debate que hay en torno a ideología de género, a querer tratar de imponer ideas supuestamente desde los estudios de género, desde los estudios feministas, en realidad es una falacia. En realidad lo que se busca desde estos espacios, desde los estudios de género y la militancia feminista, es que un día como hoy podamos visibilizar que en México mueren 11 mujeres al día de manera violenta. Todos los días esa cifra se ha incrementado desde 2006, que inició la guerra del narcotráfico, hasta la actualidad. Y entre las múltiples causas que generan esa muerte violenta de mujeres, muchas de ellas, si no la mayoría, como diría Rita Segato, en términos de que en México está sucediendo un femigenocidio, estamos matando a miles de mujeres de una manera masiva, tiene que ver esa desigualdad del sistema sexogénero, tiene que ver también la desigualdad social, económica, que oprime de mayor medida a aquellas mujeres que están en zonas rurales, aquellas mujeres que son racializadas, aquellas mujeres que están empobrecidas o que pertenecen a orientaciones sexuales no hegemónicas. Y, por ejemplo, en espacios como el primer mundo son mujeres que vienen migrantes de otros países. Entonces, sí, en ese sentido, digamos, el debate y el tema central del día de hoy es visibilizar las múltiples formas de violencia que en su grado superlativo es el feminicidio, pero también es la violencia física, es la violencia económica, que en esta pandemia se recrudeció. 120 millones de mujeres perdieron sus empleos o van a estar precarizadas económicamente tras la pandemia en América Latina. También es la violencia sexual, el acoso, la violencia también psicológica, emocional, que muchas veces se normaliza tanto en la violencia que se cree que una agresión, un hostigamiento, un acoso en cualquier ámbito es algo permitido, es algo tolerable. Y bueno, en ese sentido, desde diversos ámbitos, desde la política, desde, en este caso, lo que a mí me toca, la academia, desde la militancia, el 25 de noviembre nos congregamos a nivel mundial para reflexionar las causas, las razones de las violencias de género hacia las mujeres, hacia los grupos LGTBI+, pero también qué se puede hacer como sociedad. ¿Y qué tenemos que hacer? Justamente definir, conceptualizar, comprender las múltiples formas de violencias de género que existen,
desde el sexismo hasta la homofobia, hasta los feminicidios, hasta la violencia física y otras formas como la económica y social, pero también pensar que como sociedad tenemos que construir espacios mucho más seguros para las mujeres, las niñas, las jóvenes, los grupos LGTBI y tenemos que trabajar en construir condiciones materiales, condiciones sociales y culturales para que esas violencias sean eliminadas en todos los espacios, desde cuestiones tan sencillas como el lenguaje, el vocabulario, como el acoso, los piropos, el hostigamiento, hasta cuestiones como la denuncia, el acompañamiento, creer en las víctimas que denuncian las violencias de género y sobre todo también desde el ámbito de las políticas públicas y del Estado, castigar, combatir la impunidad y generar programas específicos que puedan de alguna manera resolver esas desigualdades estructurales que están ahí en contextos, digamos, más exacerbados para ciertas mujeres y que no logra una igualdad de resultados, al final del día no logra una democracia que de alguna manera dé opciones para ejercer los derechos a todas las mujeres por igual. Y por eso, invitarles a reflexionar y combatir todo tipo de violencia hacia las mujeres. Pues bueno, muchísimas gracias a la doctora Sara Serna por habernos hecho llegar su opinión, su participación a este programa especial de Desmenuzando la Ley. Continuamos ahora con la licenciada Anáhuac González. Ella es antropóloga, trabaja para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es especialista en lo que es los pueblos originarios y también es activista muy ardua en su alcaldía, que es Xochimilco. Y pues bueno, le damos la palabra para que nos comparta su ponencia del día de hoy. Muchas gracias, licenciada Anáhuac. Kuali Yowali Matoteone Meshmopili, Notocao Anáhuac Tetzico González, Onitlaca, Santa Cruz Acalpisca, Xochimilco. Pues buenas noches, mi nombre es Anáhuac González y soy originaria del pueblo de Santa Cruz Acalpisca. Y bueno, quiero compartir con ustedes el tema desde la antropología. Pues bien, el día de hoy se conmemora este Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, proclamado por las Naciones Unidas. Quiero platicar sobre precisamente las razones históricas y también religiosas que ha desencadenado una violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, en África, en el Medio Oriente, en Egipto, ¿verdad? Todos estos países, pues la mutilación genital es de las prácticas que todavía en la actualidad se siguen realizando, el matrimonio infantil. En el mundo islámico, por ejemplo, una mujer es castigada por usar pantalón, no pueden manejar un auto sin el permiso de su esposo. En algunos ya más radicales, la mujer se cubre con una túnica donde solo se ven los ojitos, apenas si se ven, porque de acuerdo al Corán, ¿verdad? Solamente la mujer puede ser vista hermosa solo por su esposo, nadie más, por eso se cubren. Entonces, en el mundo, la violencia hacia las mujeres a veces llega a excesos. Ahorita hay distintos casos de mujeres también, ahí en el Medio Oriente, que precisamente luchan y son activistas por los derechos de las mujeres y derechos políticos también. Y bueno, han sido encarceladas y han sido torturadas en estos sistemas políticos, religiosos y económicos. Esto ha sido, digamos, parte de un desarrollo histórico que donde se justifica una violencia a través de ideologías religiosas en la que
se justifica y también hay un fanatismo, porque en realidad todas las religiones del mundo buscan el bien común, buscan la convivencia de paz y armónica en la humanidad. Todas las religiones, el budismo, el islamismo, el cristianismo. Sin embargo, cuando ya se ha fanatizado, es cuando surgen esta violencia justificada a partir de preceptos religiosos. Y bueno, aquí en México, también quiero comentarles que en México también nuestros ancestros, en los antiguos mexicanos, en este caso los nahuas, pues el universo estaba dividido en una dualidad, hombre-mujer. No había superioridad en el hombre y la mujer. Ometeotl es un dios dual, es un dios hombre-mujer. Cuando vayamos a Templo Mayor, observamos a la Madre Tierra, que parece, muchos decían, es Mitlantecutli, el dios de la tierra, pero también en su versión femenina. En nosotros antiguos eran versión femenina y masculina. El dios del maíz, Centeo, la diosa del maíz, Xilonen, Centeocihuatl. Entonces había una dualidad. Sí había una división del trabajo para nuestros ancestros, pero toda esta ideología también de respeto hacia la pareja, hacia los niños, hacia las mujeres, en el Huehuetlactoli se habla de cómo un padre se dirige a su hija y la trata de hermosa princesa, flor, ave preciosa, grano de maíz, ¿verdad? Con una delicadeza, dándole consejos hacia la vida. Y bueno, todo eso, sin satanizar el momento de la conquista, pues llegan estos preceptos medievales con la conquista española, ¿verdad? Allá en Europa, pues van saliendo de una etapa de oscurantismo, que era la Edad Media. Entonces llegan a América con preceptos religiosos muy distintos a los que nosotros teníamos. Y bueno, tanto en América Latina, ahí la compañera de Sudamérica, pues se dio también este proceso de sincretismo y de esclavitud hacia los pueblos indígenas, donde esta esclavitud, pues el ser mujer, pues era la última escala social en nuestros pueblos. Y bueno, actualmente el ser mujer y ser indígena sigue siendo sinónimo de discriminación ante las leyes. Los feminicidios de mujeres indígenas, secuestros de mujeres indígenas, pues prácticamente son invisibles. La ley difícilmente llega a la mujer indígena. Hay, por razones históricas que hemos comentado, el rezago social, cultural, económico de los pueblos en el campo, en el medio rural, pues ha traído pobreza, marginación y discriminación hacia la mujer. Esto es muy triste porque si revisamos la literatura nota roja, pues sí hemos visto feminicidios terribles en áreas indígenas, donde pues prácticamente salió la nota por ahí y no se vuelve a saber. Entonces necesitamos que estas leyes, que estos programas de equidad de género, de concientización también lleguen a las comunidades. Desafortunadamente, les decía, por la marginación, pues hay un machismo, donde el hombre, pues, siente que puede tener muchas mujeres, golpear a la mujer, golpear a los hijos, que la mujer trabaje de día y de noche y a todas horas, ¿verdad? Del metate y al petate. Entonces, la mujer rural indígena es la última, sigue siendo la última escala de la social en nuestros pueblos, en nuestro país y en otros países también latinoamericanos. Y esta violencia pues también llega al medio urbano, que ya se ha hablado ampliamente, ¿no? Desde las distintas formas de violencia psicológica, física, económica, laboral. Pero comentaba yo, la mujer indígena pues prácticamente no llega, no es más, ni siquiera hay una
conciencia realmente de esta situación, ¿no? Ya la mujer indígena a veces incluso lo siente como, pues que así es, ¿no? Incluso ni siquiera piensa en cambiar la situación. Entonces tiene que haber más conciencia, más programas dirigidos a las mujeres indígenas y rurales para una transformación de una equidad de género hacia un México sin violencia. Y bueno, quiero comentarles también que esta equidad de género, desafortunadamente a veces, así como hay machismo, pues hay embrismo y se da un odio hacia el hombre. Y el ser feminista no significa odiar a los hombres, ni ser el embrismo, ¿verdad? Si el hombre se emborracha y se cae en la calle, pues nosotras también. No. Creo que podemos regresar a esta antigua filosofía de los antiguos mexicanos, que es vivir en dualidad. Un compañero que vaya con nosotros, que vayamos juntos, que vayamos marchando al mismo ritmo, juntos. No uno atrás, uno adelante, vamos juntos. Y bueno, este es un poquito lo que quería yo comentar. Me apasiono porque realmente es triste ver la situación en que nuestras mujeres mexicanas, indígenas, pues siguen viviendo, ¿no? Las vemos en la calle pidiendo limosna, cargando a los niños, ¿verdad? Migrando a la ciudad porque en el campo no hay oportunidades. Es una violencia salvaje hacia las mujeres nativas, que son las más desprotegidas. Y bueno, pues es una invitación a las instituciones de gobierno, a las sociedades civiles, a los grupos organizados, a realizar precisamente campañas de concientización y defensa de la mujer nativa, la mujer indígena, que, como comentaba, pues ahora quedamos en la última escala social, ¿no? Y basta ver, por ejemplo, ahorita que está muy de moda esta chica Yalitza, ¿verdad? Artista, que pues por ser indígena, pues le dieron un papel de trabajadora doméstica, ¿no? Y es muy criticada, que cómo va. Desafortunadamente también hay un racismo todavía en México, muy velado y no, a veces no tan velado, muy abiertamente, y pues eso ha generado una desigualdad terrible en la sociedad mexicana. Aparentemente somos un pueblo ya que ha superado esa etapa, pero todavía existe ese rezago cultural, ese rezago social hacia el mundo indígena en general, no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Y bueno, es un poquito lo que quería yo compartir con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Nahuatl, muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a la exposición de la licenciada Heidi Ruiz. Recuerde que ella es licenciada en Derecho, académica y docente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y también es magistrada supernumeraria del Tribunal Administrativo del Estado de San Luis Potosí. Licenciada, adelante, por favor. Su audio, por favor, si es tan amable. Gracias. Buenas noches, Erubey, licenciada Miriam Terrazas, a la producción, muchas gracias por la invitación. Día de la no violencia contra las mujeres. Me preguntaba hace unos instantes, ¿por qué un día de la no violencia? Cuando la violencia simplemente no debe de existir. Y la noche se pinta de naranja. Parlamentos, instituciones de gobierno, centros de justicia, centros de atenciones de mujeres, los juzgados de distrito aquí en San Luis Potosí, todo de naranja. En realidad está ese color naranja viviéndose en la sociedad, meditando cómo influye padrísima la ciudad naranja, padrísimas las ciudades mundiales naranjas, pero en realidad existe esta cuestión. Bueno,
Siendo un poco de historia, este día surge el 25 de noviembre de 1981, en conmemoración por el asesinato de las hermanas Mirabal, como ya nos lo mencionó la licenciada. Patricia Minerva y María Teresa, conocidas como las Mariposas, eran 3 activistas nacidas en República Dominicana, fundadoras del grupo de extrema izquierda 14 de junio contra la dictadura de Rafael Trujillo. Fueron torturadas, encarceladas en varias ocasiones, pero el día 25 de noviembre de 1960 fueron secuestradas por agentes del Servicio de Inteligencia Militar Dominicano por órdenes de Trujillo y fueron encontradas en el interior de un vehículo, el cual lo simularon que había tenido un accidente. El asesinato en aquella época desató una serie de protestas en República Dominicana y las hermanas Mirabal pronto se convirtieron en bandera y en un símbolo latinoamericano de la lucha contra la violencia de género. Durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en 1981, se propuso reconocer este día de hoy, 25 de noviembre, como el Día contra la no violencia hacia las mujeres. En 1993, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, definiendo el concepto de violencia contra las mujeres, reiterando el derecho a la igualdad, a la seguridad y a la dignidad. Finalmente, en el año 2000, la ONU declaró oficialmente el día de hoy, 25 de noviembre, como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. También esa misma ONU estima actualmente que alrededor del 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física o sexual en algún momento de sus vidas y que el 137 mujeres son asesinadas cada día por miembros de su propia familia. Las mujeres y las niñas representan el 72% de las víctimas globales de trata de seres humanos. Y las mujeres adolescentes entre 15 y 19 años tienen más riesgo de experimentar relaciones sexuales forzadas. Durante este confinamiento de la pandemia han aumentado notoriamente las llamadas en línea telefónica, las llamadas de auxilio por violencia doméstica. Así, menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda en las instituciones. Estas cifras que les acabo de mencionar son realmente aterradoras. Esta pandemia ha incrementado la violencia doméstica. Tengo una oficina, tengo un despacho. Es muy triste el ver que la cuestión económica influya en estas cuestiones. Señora, su esposo la roció de gasolina, le puso un encendedor. ¿Por qué? ¿Por qué va a cambiar su versión para tratar de que él salga de la penitenciaría? Que no tengo para mantener a mis hijos. Me muero de miedo, estoy aterrada, no sé qué va a pasar ahora que salga, pero lo tengo que hacer porque no tengo la cuestión económica. Porque ya me corrieron de la casa, porque no he pagado la renta, porque mi hijo está en la preparatoria, porque tengo uno en la primaria y no puedo. Es sumamente triste ver esta situación. La oficina generalmente no me podrá dejar de mentir la licenciada Miriam. Los lunes llegan muchas personas víctimas de violencia. Inicias el procedimiento, haces el procedimiento. El jueves no aparecen. Llamas por teléfono. Oiga, ¿qué pasó? Estamos pendientes, hay que hacer dictámenes. Y nuevamente nos volvemos a topar con esto, con la cuestión económica. Tenemos muchas limitantes, tenemos, como decía bien la licenciada ponente, hay que modificar la ley, hay que abrir más apoyos hacia las mujeres. Y un término de sororidad
que es un neologismo que se emplea para referirse a la solidaridad entre mujeres en un concepto de discriminación sexual y de violencia patriarcal. Hay que hacer uso de ese término, hay que llevar las acciones, ahora sí, emplearlas. Estamos viviendo con esto de la pandemia un alto número de esta cuestión de la violencia aunada a la cuestión económica. Tenemos que poner un alto. No menos ayer también otra persona me decía que su hija había tenido un hijo y que qué bueno que había sido un hijo y no una niña, porque era muy difícil la situación de las mujeres actuales. Un término que me pareció, en la noche todavía yo en mi cabeza lo tenía. Esa clase de comentarios debemos de erradicarlos. Como siempre se los he dicho, tenemos que empezar porque esta cuestión también es mucho de cultura. El machismo lo tenemos muy arraigado. Tenemos que terminar con este machismo. Tenemos que, nosotras como mujeres, tenemos que educar, tenemos que empezar por ahí. Esos términos, qué bueno que tuvo un niño y una niña, no deben de existir. Debemos de empoderar, debemos a las niñas empoderarlas, que griten, que hablen, que denuncien, que van a encontrar un apoyo, que las mujeres tenemos sororidad, y utilicemos ese término. Como siempre se los he dicho y se los vuelvo a repetir, y se los digo a mis alumnas, yo sí les creo, empodérense, griten. Somos mujeres de lucha y somos mujeres para apoyarnos. Un minuto. Gracias. Muchas gracias, licenciada Heidi Ruiz. Vamos a dar paso ahora a la exposición de la licenciada Mónica Cerrato. Ella es abogada, ha litigado, ha formado parte de algunas dependencias de gobierno y actualmente se encuentra dirigiendo la oficialía del registro civil aquí en San Luis Potosí. Muchas gracias y además es compañera de nosotros aquí en el canal y me da mucho gusto que participe con nosotros. Adelante, Moni. Hola, buenas noches a todas y gracias por la invitación. Y suertuda porque me tocó escuchar la exposición de todas y la verdad yo creo que todas convergen hacia un punto clave que yo creo que a mí me toca ver muy de cerca, que es la iniciación de yo creo que cuando empiezan a formar una familia y me toca ver a las parejas, ¿no? Muy contentas a contraer matrimonio civil. Pueden ser del mismo sexo, pueden ser parejas heterosexuales, pero en todos lados observamos la violencia. Yo creo que es algo, como dice la licenciada Heidi, que yo creo que desde el ámbito de nuestro desarrollo profesional podemos ayudar a erradicar también desde la formación de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de, no sé, o sea, yo creo que el sembrar una semilla en las personas que nos rodean respecto a hacer conciencia de que la violencia existe y que lamentablemente existe también entre las mismas mujeres, es algo como más triste de observar, ¿no? Entonces yo creo que es una lucha constante en donde todas y todos debemos de ir a la par, como dijo Anáhuac también, el tener esa dualidad, el reconocernos como parte integral unos de la vida de los otros, ¿no? Y que el normalizar los actos de violencia en cualquier sentido es algo que nos hace involucionar. Entonces, el compromiso yo creo que de todos como sociedad, de todas y todos, es eso, participar desde donde nosotros nos desarrollemos y poner esa semilla, esa participación, el otorgar ayuda, apoyo a esas mujeres que a lo mejor se encuentran en una situación más vulnerable que las que tenemos acceso a una preparación académica o que tenemos acceso a lo mejor a un ingreso económico. Y es real, y lo peor es que cuando estamos en un ciclo de violencia ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, lo decimos muy fácil, ¿no? Y observamos y queremos recomendar y aconsejar y decir, pero ¿cómo toleras eso? ¿Por qué no te sales de ahí? Cuando en realidad a veces las mujeres ni siquiera se dan cuenta que están en una situación de riesgo, ¿no? Y qué lamentable que los feminicidios se sigan dando y que como sociedad
ya lo veamos tan cotidiano en lugar de seguirlo rechazando y de luchar en conjunto para poder erradicar eso, ¿no? Entonces, todo también puede consistir en una elección desde el noviazgo, tal vez, y lo menciono porque es una realidad. A mí me toca observar rasgos de micromachismo desde el momento en que van a hacer el trámite, a apartar una ceremonia, se ve el trato, no solo del hombre hacia la mujer, sino de la mujer también hacia el hombre, con rasgos ya muy marcados en donde tal vez viene de un entorno familiar donde ha sufrido violencia a su madre, y dice, pues ahora ya no, ¿no? Entonces, es a lo mejor un poquito difícil que como sociedad podamos alcanzar de a un corto plazo, ¿no? La erradicación de la violencia hacia las mujeres. Pero yo creo que sí, el hecho de contar con tantas personas, tantas mujeres tan valiosas en foros como estos, que nos dan la oportunidad de hacer llegar a la gente, a las mujeres, que no están solas, que hay instituciones que las pueden apoyar, ayudar, y que hay personas dispuestas también que podemos hacerlo. Muchas personas se callan el hecho de sufrir violencia. Erubey, ya lo mencionabas tú, al ser compañeros de este proyecto de Chispa TV, a mí me ha dado la oportunidad desde el programa de Pareja Son aprender tantísimas cosas y aprender tantísimo también sobre la violencia que se ejerce contra la mujer. Nos han llegado mensajes privados respecto de mujeres que han visto los temas de narcisismo, de psicópatas encubiertos, de maltratadores, de abusadores, que piden ayuda y que han podido ser canalizadas porque tal vez no nos damos cuenta, pero foros como este o desde donde estemos se han convertido en verdaderas trincheras de apoyo. Entonces yo creo que sigamos así y sigamos reforzando las instituciones públicas porque no nos queda de otra. Yo creo que es el único camino, y seguirnos preparando y seguir enseñando o acercando el conocimiento a otras mujeres que tal vez no puedan tener acceso. Muchas gracias a todas por estar aquí, por participar. No, muchísimas gracias a ti por tus comentarios y por esa participación y por también la labor que realizas, no solamente en el ámbito de tu profesión, sino también con los temas que tocas cada semana aquí con nosotros. Voy a darles un minuto a cada una para que hagan su conclusión. Si alguna de ustedes quisiera apoyarnos en su conclusión, hay mucho comentario con respecto al papel del hombre en el cambio de estos paradigmas de la violencia, que qué se puede hacer para cambiar a los hombres. Hay también ahí comentarios respecto a cómo se pueden denunciar, a qué autoridades se tiene que denunciar la violencia y de todo tipo. Entonces, si alguna de ustedes nos pudiera ir ayudando con algún comentario de ese tipo. Hablan también de la educación de los niños y de las niñas a temprana edad. Entonces, les voy a ir a dar su minuto de espacio conforme fueron participando. Vamos a empezar con la licenciada Miriam Terrazas y de ahí les voy dando la palabra en el mismo orden en el que participaron. Adelante, Miriam. Bueno, vi algunas preguntas o comentarios. Hay un punto muy importante que no se tocó y lo señalan nuestros televidentes en cuanto a los derechos de las personas transgénero o la comunidad LGTB, en cuanto a aquellas personas en donde han tenido la oportunidad de libre desarrollo de la personalidad a su identidad sexual. Y ya lo hemos hablado de esos temas, son los famosos crímenes de odio, hombres que han querido, bajo ese libre desarrollo de la personalidad, ser mujeres y los han matado. Entonces, ¿cómo abrir esas carpetas de investigación, hombre o mujer? Entonces, para aclarar ese punto, también son derechos. Se abren las carpetas de investigación respecto a feminicidios. Ya habíamos hablado de ese tema en programas anteriores. Entonces, también es uno de las partes de los derechos que se tienen respecto a las mujeres y las personas que han usado ese derecho en cuanto a su dignidad humana de la identidad sexual. Bien, mis conclusiones. Son 4 puntos muy importantes, son los rectores que generan toda esta controversia, toda esta violencia de género que se debe de erradicar. Primero, igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Es difícil, pero ese es uno de los principios rectores que debemos de dar.
en todas las pautas, desde casa hasta trabajo, en cualquier actividad. Igualdad. Segundo, el respeto. Como lo decía la licenciada Mónica hace rato, es muy difícil. Es una confrontación total, es una meta difícil que podemos cumplir en esta parte de año y en el que sigue. Entonces, yo creo que la base es la cultura y la educación que se da desde los primeros pasos de los bebecitos, desde que estamos en un núcleo familiar, desde no separar, desde no señalar quién puede más en una simetría de poder, no señalar formulismos de nada más él puede hablar, tú vete a lavar los trastes, no. Valores. Entonces, el respeto a la dignidad humana, tanto para hombres como para mujeres. Ahí empieza el segundo principio rector. El tercero, como lo dijo la licenciada Anáhuac, la discriminación en todos los sectores. Desgraciadamente tenemos discriminación por la edad, por de dónde perteneces, pero también el género, el ser mujer. Y eso ha llegado al punto de que muchas mujeres sean discriminadas para llegar a un puesto público. Y tercero, libertad, la libertad total, que no puedo decidir en el punto de mis bienes, esa es violencia patrimonial, que no puedo decidir en cuanto a la economía familiar, violencia económica, que no puedo decidir mis relaciones sexuales y es violencia sexual, que me amenaza, que ya estoy deteriorada en mi personalidad, violencia emocional, violencia física. Entonces, pongámosles todas las mujeres que nos están escuchando y que han vivido alguna vez violencia, alto a su perpetrador. Es mi mejor mensaje. Entonces, ojalá que con estos programas podamos ayudar a todas esas personas y que en su momento digan basta. Con lo que se dijo de las personas que hoy hablaron, puedo ayudar y denunciar o ayudar a otra persona. Gracias. Muy bien. Lupita, tus conclusiones. Sí, muchas gracias. Yo creo que viendo todos los puntos de vista de todas las participantes, yo me quedo con lo de la licenciada Anáhuac, de la dualidad. ¿Cómo la vamos a rescatar? A mí me gustaría un punto que ojalá y se toque en otro tema, Irubey, se queda como de tarea, de hablar de las masculinidades positivas. O sea, yo creo que no nada más es ponerle la pomadita y el rasponcito y ya, no, hay que ir al fondo. Hay que saber que si alguien está actuando de manera violenta, ¿qué hay detrás de esa conducta? A lo mejor también está sufriendo y a su vez está dañando, ¿sí? Entonces yo creo que hay que trabajar desde las masculinidades positivas para que todo ese entorno cultural que los niños que están en desarrollo están aprendiendo sea algo que les va a dejar cosas buenas en su futuro y que esto va a repercutir ¿en qué? En que no va a haber más maltratadores, ¿sí? No tenemos que buscar que haya menos víctimas, sino que haya menos maltratadores. Yo creo que ese sería el punto que me queda. Muchísimas gracias, muchas gracias. Licenciada Julio. Su audio, por favor. Listo. Sí, me escucho, ¿verdad? Sí. Bueno, quisiera finalizar mi participación haciendo mención de dos avances súper importantes que han acontecido de manera reciente. El primero, el día de hoy precisamente Escocia se convirtió en el primer país en el mundo en garantizar a las mujeres el acceso gratuito universal a los productos menstruales. Se votó por unanimidad para este proyecto que establece el derecho legal a tener acceso gratuito a tampones, compresas, etcétera. Son países que ya van en cuestión de derechos de las mujeres muy avanzados, ¿no? Es un punto que a lo mejor nosotros todavía vemos muy lejos, pero que nos marca una pauta de saber hacia dónde vamos. Aquí en México, también de manera reciente, lo que es la Ley Olimpia, que ya sabemos, bueno, encaminada a reconocer violencia digital,
y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales. En ese plan, tú que mencionabas respecto a la participación de los hombres en este plan de reconocer los derechos de las mujeres, primeramente yo diría que, bueno, hace falta fomentar la información, querer estar informados. Y en segundo lugar, concatenándonos con Ley Olimpia y sobre todo aquí en San Luis Potosí, bueno, creo que ha hecho una labor impresionante Fundación Sofía, que bueno, todos conocemos su trabajo. Y por último, bueno, agradezco muchísimo que me hayan permitido participar. Saludos a todas las compañeras y bueno, espero precisamente que sigamos en ese plano de hacer aportación, de mantenernos informados y de informar a los demás. Muchísimas gracias, licenciada. Marioli Flores, tus conclusiones. Bueno, acá en Bolivia estamos también en ese camino, ¿no? De lograr más derechos para las mujeres. Acá el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito todavía no lo hemos conseguido. Acá el aborto sigue siendo ilegal en todos los departamentos. Y bueno, es un camino largo y es un trabajo de todas y de todos, ¿no? Exigir estos derechos para las mujeres. Y sabemos perfectamente el camino al que queremos llegar, al acceso al que queremos llegar como mujeres, que ya tienen otros países más desarrollados, y esperemos que suceda, ¿no? Esperemos que suceda en un futuro pronto y no tener que seguirla luchando tanto para acceder a un derecho que es tan necesario y que nos corresponde como mujeres. Por otra parte, en los comentarios decía qué podemos hacer con los hombres para que se pongan, ¿no?, las pilas y también actúen contra la violencia a las mujeres. Creo que lo principal es que los hombres que realmente les interesa esto, que realmente tienen empatía, pues es tener ganas de aprender, ¿no? De aprender y desaprender esas conductas machistas que tienen, esas conductas violentas que tienen, masculinidades tóxicas, y optar por nuevas masculinidades, por masculinidades positivas, y tener ese interés en aprender. También decía en los comentarios que qué podían hacer para que más mujeres se animen a denunciar. Yo creo que lo principal y lo más importante y lo más sororo es el acompañamiento que le podemos brindar las mujeres que ya conocemos de este tipo de denuncias, que ya estamos en el medio o que ya hemos experimentado con otras mujeres o con otro tipo de acompañamiento. Creo que lo más importante es hacerles saber a estas mujeres que no están solas, que cuentan con nosotros, darnos el tiempo de acompañarlas en sus procesos, en sus denuncias, y una y otra vez, ¿no? Porque nos puede pasar que ella se arrepienta y ya no quiera denunciar y tú dices, bueno, o sea, todo el esfuerzo, todo el acompañamiento, pero es un trabajo poco a poco, y para que una mujer llegue a desprenderse realmente de convivir con un abusador, con un hombre violento, pues es un trabajo y un proceso muy difícil para que ella pueda salir de esto, ¿no? Y lo principal es que no dejemos que se queden solas, estemos ahí una y otra vez, aunque vuelva a caer en lo mismo una y otra vez, estemos ahí y sigamos haciéndoles sentir que sí puede contar con nosotras hasta el momento en el que realmente diga basta y quiero salir de esto. Y bueno, logremos que esto no termine en un feminicidio, ¿no? Por ejemplo, logremos que las mujeres puedan salir de estos ciclos de violencia que tienen con sus parejas y que se animen a denunciar. Y bueno, también el acompañamiento está después de todo el proceso de denuncia, porque muchas veces las denuncias quedan en nada. Esto ya es responsabilidad de las autoridades y de las instituciones. Ahí tenemos que exigir, ¿no? Porque de nada nos sirve hacer el acompañamiento, estar ahí, animar a las mujeres a que denuncien si nuestras autoridades no van a cumplir con las denuncias, no van a cumplir con las sentencias que les tienen que dar a estos tipos. Pues de nada nos va a servir hacer todo este proceso para que ellas se animen si no exigimos también a las autoridades. Entonces ahí está la lucha, y estemos siempre al pie de esto, estemos siempre exigiendo, siempre reclamando, no nos callemos,
Creo que ya todas sabemos que no son tiempos de callarnos, que ya no son tiempos de hacernos a un lado, porque en cualquier momento nos va a tocar a cada una, en cualquier momento, y nos pasa todos los días, ¿no? Incluso con el acoso callejero y temas quizá menos graves que la violencia ya física o feminicidios, pero nos pasa todos los días y sabemos todas que a todas nos pasa todos los días. Entonces tengamos esa empatía por las mujeres a las que les pasa de una manera más grande y de una manera más violenta que a nosotras. Es lo más importante. Gracias, muchas gracias. Gracias. Licenciada Anahuac, tus conclusiones. Pues bien, primero quisiera agradecer la invitación porque este tema es muy, muy importante para las mujeres de todas las edades. Romper el círculo de la violencia es muy difícil. Cuando la mujer ya ha entrado en el círculo de la violencia, a veces ni siquiera se percata que ya está iniciando. Hay por ahí el violentómetro, ¿verdad? Inicia a lo mejor jugando con un pellizco, ¿verdad? Luego ya comienza jugando la violencia y va avanzando la violencia física, emocional, psicológica, hasta que el violentómetro termina en la muerte. Pero no solo es la muerte física, la violencia también mata el espíritu, mata el alma. Es muy difícil que la mujer pueda salir de este círculo de violencia. Entonces es muy importante concientizar que estemos alertas ante los primeros signos de que nuestra pareja es violenta. Desde las niñas, desde la secundaria, ya el niño le revisa el celular, la cachetea, le jala el cabello, la trata mal, la cela. Todo eso ya desde muy pequeños ya se empieza a ver esta violencia. Y hace rato comentaba, la mujer rural, pues a veces ni siquiera sabe que está en un círculo de violencia. Pero es normal, ¿verdad? Que su esposo llegue y la golpee. Dicen, primero me pegas o cenamos. No, pues primero me pega, ¿no? Y parece normal. Entonces tenemos que generar campañas de concientización hacia la mujer. ¿Qué es la violencia? ¿Cómo se da? Empoderar a las mujeres, alimentarles su espíritu también, el alma, para que se valoren y vean que las cosas pueden cambiar y son diferentes. Como madre, tengo hijas, tengo una hija, no deseamos que pasen por situaciones tan difíciles y como mujer tampoco es deseable pasar por situaciones así ante una violencia física, laboral, una violencia emocional también. No es deseable porque solamente hasta que la gente está dentro de esos círculos, ya pasando por una situación así, es como puede ver la realidad de otras mujeres, porque probablemente a veces desde fuera no se entiende, ay, ¿por qué sigue con él? No, pues si le pega, ¿por qué sigue con él? ¿Verdad? Claro. ¿Por qué lo perdona? ¿Por qué no levanta el acta? ¿Por qué sigue ahí? Es difícil. Hay que generar campañas de concientización. Las mujeres somos las que educamos. Tenemos que educar ahora a nuestros hijos de otra manera. Darles nuevos valores, al igual que a nuestras hijas. Ir generando un ambiente más humano, de menos violencia. Entonces, un futuro sin violencia y no, por ahí había un eslogan que decía, una vida futura sin violencia, no, un hoy sin violencia. Muchas gracias. Es lo importante. Gracias. Gracias. Licenciada Heidi Ruiz, su conclusión. Los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos. Contamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Olimpia recientemente aprobada. Soy de la generación de la igualdad
Y termino con la frase de los colectivos: no van solas, vamos todas, ni una más. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Moni, tus conclusiones. Bueno, pues yo creo que algo que a lo que siempre he apostado es eso, la verdadera sororidad, y que con ese elemento podemos lograr muchísimas cosas y dejar de atacar y de ser violentas entre nosotras, de verdad retomar las que somos madres o tías o lo que sea, tratar de dejar esa educación a nuestros hijos y también hacia nuestras hijas, ¿no? Que de verdad el hecho de acompañar a alguien en un proceso de codependencia emocional es tedioso, pero no juzguemos, simplemente acompañemos, porque las que ya lo hemos vivido sabemos que es difícil salir de eso, que a lo mejor en cualquier lugar hemos pasado acoso laboral, en todos sentidos, hasta violencia, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, empezar desde nosotras como mujeres y aportar desde donde estemos hacia otras mujeres. Y como dijo Heidi, exacto, no van solas, aquí habemos muchísimas y echamos montón. Gracias a todas por estar aquí hoy. Pues muchísimas gracias, de verdad, yo estoy muy orgulloso de haber estado aquí con ustedes, de escucharlas, de aprender, porque a lo largo de no nada más de este programa, sino de los demás programas he aprendido mucho de todas ustedes, y espero que en un futuro sigamos compartiendo sus conocimientos con nuestro público, que son realmente el motivo por el que estamos aquí. Yo les quiero agradecer su lucha, su esfuerzo, su ejemplo, su dedicación, y bueno, se les quiere muchísimo. Muchas gracias a ustedes que nos estuvieron siguiendo el día de hoy. Espero que les haya gustado este programa. Recuerden que se queda grabado en nuestra página de Facebook. Lo pueden reproducir, lo pueden compartir, lo pueden bajar, que espero que lo hagan y lo distribuyan, porque es información y comentarios que a todas y a todos nos sirven en algún momento de nuestra vida. Los dejo por hoy, nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Esto fue un programa especial de Desmenuzando la Ley. Hasta luego.